¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Punto y Aparte. Mi nombre es Raúl Teja y en esta ocasión me encuentro en el Instituto de Ecología Aplicada para platicar con el doctor Antonio Guerra Pérez, a quien le doy la bienvenida. Doctor, gracias por estar con Servidor. nosotros. Al contrario, les damos la más cordial bienvenida al Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y estamos aquí para dar información vital a la comunidad. Muchísimas gracias, doctor. Si me permite, voy a hablar un poquito de su trayectoria. El doctor Antonio Guerra es biólogo con una maestría en ciencias en biología y otra en conservación y gestión del medio natural. Además, cuenta con un doctorado en tecnología ambiental y gestión del agua. Es investigador en el Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, especializado en vida silvestre. Así es. Hoy nos hablará sobre un tema muy interesante que se refiere a la flora nativa de Tamaulipas para jardines polinizadores y aves. Doctor, le doy nuevamente la bienvenida. Listo para contestar la información que se requiera, que es un tema muy importante para todo lo que es la comunidad, vaya, a cualquier nivel social. Bien. El poder desarrollar jardines para polinizadores y aves. Y no es que sea un tema de moda, es un tema necesario, más que nada. Claro, doctor, y que nos va a educar yo creo que a todos, ¿verdad? Todos requerimos diariamente crecer en educación y en preparación. Exacto. Eso es lo que nos hace mejores seres humanos. Bien, doctor, pues empezamos con la primera pregunta. Claro que sí. ¿Por qué es importante utilizar flora nativa en jardines polinizadores para aves? Y para aves. Y para aves. Básicamente, porque la flora nativa es la que está adaptada a este medio ambiente. En cualquier lugar del mundo que te encuentres hay flora nativa a tu alrededor, que desarrolla una función, que tiene servicios ambientales, pero lo importante es que el tener flora nativa vas a conservar la biodiversidad evolucionada en ese lugar y vas a ahorrarte gasto de agua, fertilizantes, pesticidas, que son muy dañinos al medio ambiente y que actualmente el tema es gestión de agua. Tenemos que utilizar el agua de una manera muy consciente. No es posible estarla malgastando. Acabamos de pasar por una sequía muy, muy grave y el hecho de que nos esté lloviendo o que nos haya beneficiado una lluvia no quiere decir que eso va a ser permanente. Hay que cuidar el agua. Y teniendo jardines para polinizadores, con flora nativa, cuidamos el agua también. Bien, doctor. ¿Cuáles serían los beneficios ecológicos de promover la flora nativa en Tamaulipas? Básicamente la adaptación de estas plantas a tu jardín es no utilizar, le hemos dicho, agua además, no utilizar pesticidas porque son adaptables a sus propios depredadores, han interaccionado y han evolucionado paralelamente, por lo tanto no vas a tener que estar utilizando pesticidas, insecticidas, fertilizantes químicos que dañan al medio ambiente, al subsuelo y por lo tanto a los mantos freáticos que muchas veces de ahí sacamos nuestro vital líquido. Muy bien, doctor. Otra pregunta. ¿Cuáles son algunas de las plantas nativas más recomendadas para jardines polinizadores en Tamaulipas? Actualmente ahorita en el instituto estamos sacando un listado. Ya tenemos un listado de casi 500 especies de flora nativa nectaropolinífera. De esas estamos sacando un listado de más o menos entre 15 y 20 árboles, 20 arbustos, 20 herbáceas más recomendables para los jardines aquí en Ciudad Victoria. Y conforme el municipio que sea del estado o bien el estado vecino que sea, nos haga esta solicitud de colaborar con ellos, les vamos a dar las especies recomendadas a cada región, porque Tamaulipas es un estado sumamente privilegiado. Estamos entre dos grandes regiones biogeográficas. Ahí está la esfera del Trópico de Cáncer. Entonces, en el norte tenemos flora neártica y en el sur tenemos flora neotropical. Y en el centro la mezcla de ambas. Entonces, muy importante determinar el tipo de especies. Te puedo mencionar el ébano como árbol de sombra productivo en vaina, que es una leguminosa. Te puedo mencionar el San Pedro como arbusto y te puedo mencionar herbáceas como las asclepias, que las estamos defendiendo tanto por la migración de la mariposa monarca. Y así con estas tres especies yo te puedo mencionar 10 o 20 de cada una del tipo de vida, árbol, arbusto o herbácea. Correcto. Bien, doctor. Ahora,
¿Qué plantas nativas son más atractivas para las aves locales? Obviamente las que producen frutos, por ejemplo. Tenemos la anacua, que todos la conocemos porque de niños nos comíamos esa, es comestible el fruto de la anacua. Produce una floración tan exuberante, me refiero en cantidad, que se llena de abejas, mariposas, escarabajos que liban el néctar o obtienen el polen de esta flor. Y obviamente, al ser polinizadas las flores, al poco tiempo, un mes, 2 meses, produce una frutita que le llamamos anacua. Ese es un alimento rico en azúcares y proteína para muchas aves, ictéridos como las calandrias o los cadernales o el cenzontle, que es una ave emblemática en México. Entonces ellas prefieren estos árboles que producen fruto, les dan alimento, les dan refugio, pueden anidar ahí y entonces está un ciclo completo. ¿Qué hacen las aves? Dispersar esas semillas para que tengamos más árboles de esos. Tontas no son. Bien, doctor. Ahora le pregunto, doctor, ¿existen especies nativas que sean particularmente importantes para ciertas especies de polinizadores o aves? Sí, por ejemplo, te voy a mencionar que tenemos el San Pedro, el cenizo, el ébano, la tenaza, que después de cada lluvia generosa, 1 pulgada, vaya 3 centímetros, 4 centímetros de lluvia, a los 10 a 15 días tienen floración. Y entonces, después de cada lluvia, y yo tengo registradas estas especies los 12 meses del año con flores, porque coincidió con lluvias, ¿verdad? Lluvias, posterior floración, después de la floración que viene el fruto, la fructificación. Entonces, sí hay especies muy, muy recomendables. Te digo, el ébano, que es una leguminosa igual que la tenaza, los cenizos, que todos vamos al campo después de una lluvia y el campo es espectacular con las flores de cenizos, lo mismo el San Pedro, el potro, o sea, son arbustos. Y no se diga las herbáceas son especies que después de una lluvia aprovechan esa humedad, germinan, tienen un ciclo corto de 2 a 3 meses o temporal, solo primavera, solo otoño, y hacen un mosaico de colores en la naturaleza, pero no antes sin haber dejado néctar y polen para los consumidores de ellas mismas. Bien, doctor. Y la última pregunta de este bloque. ¿Qué factores deben considerarse al seleccionar plantas nativas para un jardín en Tamaulipas? Obviamente el tipo de suelo que tengamos en nuestro jardín. Si es una reciente construcción que tiene un poco de escombro, hay que sacar ese escombro y proporcionar un suelo natural de aquí, que es orgánico, que se desarrolla a raíz de las hojas que caen al suelo, se degradan y tenemos materia orgánica, que tenga un poco de arena. O sea, considerar que el suelo deba ser fértil, para empezar, con una cantidad de caparable de 20 a 30 centímetros. Obviamente, nuestro clima, conocer el clima que tenemos, checar constantemente las condiciones meteorológicas, si nos va a llover, porque hay que aprovechar ciclos de lluvias, obviamente. O sea, las condiciones ambientales empezamos por suelo, checar nuestro clima, cuándo es la posibilidad de lluvias y forestar o sembrar nuestras plantas en el jardín, básicamente. Perfecto, doctor. Bien, si me permite, es momento de hacer una pausa. Y enseguida regresamos a Punto y Aparte. Con gusto esperamos. Bien, pues ya estamos de nuevo aquí en Punto y Aparte. Estamos platicando con el doctor Antonio Guerra Pérez sobre un tema bien interesante que es flora nativa de Tamaulipas para jardines polinizadores y aves. Doctor, continúo con las preguntas. Encantado de continuar. Dígame, doctor, ¿qué prácticas de mantenimiento son esenciales para asegurar el éxito de un jardín con flora nativa? La preparación del suelo. Todo está en la raíz. Vaya, aquí en el instituto tenemos compañeros agrónomos, especialistas de suelos, dicen, sin suelo no hay nada. Y el que es especialista en agua te dice, sin agua no hay nada. Y los que somos especialistas en flora y fauna nativa, en recursos naturales, decimos, todo es un equipo que debe trabajarse en armonía. Entonces hay que preparar un suelo, fertilizarlo con materia orgánica. ¿Qué es esto? Las hojas no son basura. Mucha gente dice, es que barro las hojas, es una basura. No, hay que hacer composta. Agarremos este tema también. Composta, abono, degradando esas hojas. ¿Quién las degrada? Microorganismos que ni vemos.
hongos, bacterias degradan a través de humedad y calor y vuelven los elementos a la naturaleza, al suelo mismo, de esta materia orgánica que se creó en el mismo ciclo de los elementos. Entonces hay que preparar el suelo, luego hay que elegir las especies recomendables al espacio que tenemos, porque podemos ser afortunados, como aquí en el instituto, que tenemos áreas verdes con las que ya empezamos a trabajar para hacer un jardín de este tipo y ser un ejemplo para la universidad y un ejemplo para la sociedad. Y entonces elegir las especies más recomendables según el espacio. ¿Tenemos espacio para árboles, arbustos y herbáceas o solo para algunas herbáceas o solo para algún arbusto? No importa, aunque sea una planta nativa, te va a costar menos, te va a dar mejores frutos, me refiero desarrollo, floraciones, menor gasto de agua, menor trabajo en la cuestión de fertilizar o quitar plagas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tener un suelo adecuado, que debe ser fértil, elegir las plantas y luego continuar con el trabajo de mantener el jardín. ¿De qué es mantenerlo? Ya es lo que menos tiempo te cuesta, es coexistir como ser humano, convivir tú con esa planta o esas plantas, ese equipo de plantas que hagamos, coexistir trabajando con ellas y al mismo tiempo nos relajamos. Eso, doctor. Muy bien. Siguiente pregunta, doctor. ¿Qué tipos de polinizadores son más comunes en jardines con flora nativa de Tamaulipas? Qué buena pregunta, te voy a decir por qué. La gente piensa que los polinizadores son solo las abejas Apis mellifera, de la que obtenemos miel, que es de nuestras grandes aliadas en la humanidad desde hace muchos siglos. Digo, los egipcios han encontrado cántaros con miel en las tumbas de egipcios, ¿verdad? Pero vaya, no. Hay lepidópteros como mariposas, palomillas, escarabajos que liban néctar, que comen polen, aparte de la familia de Apidae, de lo que son las abejas. La abeja Apis mellifera es introducida, viene de Europa. Antes de que llegara Apis mellifera hay cientos de especies de abejas nativas. Tenemos las meliponas sin aguijón aquí en el sur del estado, que producen una miel de excelente calidad y que se utiliza más que nada en ciencia médica, en oftalmología. La miel de melipona te cuesta 2,000 euros un litro en Francia, por así decir, miel mexicana, sobre todo Yucatán es donde más trabajan con ella, porque se utiliza para cuestiones de cataratas y de mejoramiento de la vista en oftalmología. Pero, digo, ¿cuáles polinizadores hay? Desde murciélagos, que polinizan algunas cactáceas, o vaya, tenemos tequila en México, de denominación de origen, por el murciélago magueyero, que es quien poliniza el maguey, hasta colibrís, ictéridos como las calandrias, que les encanta también libar néctar, o bien ir a comer insectos de los que están libando néctar. Entonces tenemos cientos de polinizadores, y no solo son insectos, también hay mamíferos y aves. Y todos son importantes, y al momento en que coexistimos o que hacemos que en una comunidad urbana tenga este tipo de flora, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Que la naturaleza que hemos desplazado para urbanizar, la volvamos a integrar a nuestras áreas urbanas. Y sí, mariposas, abejas, aves, murciélagos, muchas especies son polinizadoras. Perfecto. Bien, doctor. Ahora, ¿cómo benefician las plantas nativas a la biodiversidad local? La pregunta está un poco, la podemos... Rebuscada, volteada. Sí, la podemos acomodar a lo siguiente. Ajá. Vamos a traer la biodiversidad natural, nativa de nuestra región, a los jardines urbanos, donde por lo general empleamos plantas exóticas, desde rosales, camelias, geranios, begonias, que nos cuesta mucho trabajo y costo económico mantener ahí, porque no son evolucionadas en esta región. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es traer la biodiversidad a la zona urbana. La biodiversidad que aquí mismo estaba y que tuvimos que desplazar para urbanizar, para hacer escuelas, casas, habitación, urbanizar. Entonces, no es que vayamos a enriquecer nuestra biodiversidad, no, es traerla del campo a nuestra casa, pero no trayendo la flora de allá, no. Básicamente es colectar semilla y tener nuestros propios viveros aquí en la universidad o ya sean comerciales, pero con la venta de planta nativa, que también es un recurso económico que tiene potencial de ser explotado. Entonces, no vamos a beneficiar, no, la biodiversidad hay que traerla
de aquí de nuestros lugares más cercanos que nos rodean, tenemos montaña, tenemos valle, ¿verdad? Traerla a la cuestión, al campo urbano. Y los que se van a enriquecer somos nosotros en nuestra sociedad. Bien. Ahora, doctor, ¿hay plantas que proporcionen alimento o refugio para aves en particular? Muchas, y sobre todo nativas. Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, si es colibrí, cualquier planta que produzca flor, produce néctar, el colibrí se alimenta. Ahora, el colibrí no solo se alimenta de néctar, su principal proteína la obtiene de plagas, de plantas como los pulgones, los ácaros, le llamamos arañitas, y el colibrí es un gran depredador de todos estos insectos y ácaros que dañan a nuestras plantas en el jardín, ¿verdad? Pero aparte, te voy a mencionar el ébano, por ejemplo, que te proporciona la maguacata, que es tan deliciosa y nutritiva, tiene mucha proteína. Yo he visto los loros aquí afuera, aquí en los ejidos vecinos, comiendo la maguacata. Entonces, un alimento muy rico y sobre todo en su época reproductiva. Los palo blancos con su semilla de invierno, que vienen aves migratorias y se alimentan de ella. Es una semilla con una cutícula, con algo de proteína y carbohidratos ahí, pero alimenta. La nacua, como ya la habíamos mencionado, alimenta. Toda la planta que dé algún fruto, que si para el ser humano es comestible es porque lo vimos que lo consumían animales y de ahí aprendimos, ¿verdad? Entonces, ahora, la alimentación está en el polen, que es riquísimo en aminoácidos, en proteínas, pues son las células germinales de las plantas. Muchas aves también comen polen y comen el néctar, que es rico en carbohidratos y energía a corto plazo. Pero si toda planta florece y produce semillas, o vaya, vamos a ver a los dominicos o estos pequeños jilgueritos comiendo las semillas de girasol cuando ya madura. Hay muchas, podemos mencionar a muchas plantas, pero el ecosistema que evolucionó aquí, evolucionó con su medio ambiente físico, que es agua, aire, suelo y luz solar, con su medio biótico, que son los productores, las plantas, y vienen todas las especies que se alimentan de ellas, ya sea de su forraje, o de su fruto, o de su néctar, o de su polen. Correcto. Doctor, ¿cuál es el estado de conservación de la flora nativa de Tamaulipas? Afortunadamente, somos un estado megadiverso. De México es uno de los estados más megadiversos, como lo mencioné, por estar en una frontera entre dos grandes regiones biogeográficas. Hemos al norte desmontado grandes cantidades, por ejemplo, el municipio de Vallehermoso tiene un 3% de flora nativa, grave error, porque cuando tenemos una plaga en el cultivo no tenemos las aves que vienen a consumir esa plaga porque desplazamos su hábitat. Pero aún y con el desarrollo agropecuario, con ganadería, la agricultura, todavía Tamaulipas cuenta con ecosistemas muy estables, armónicamente hablando, se puede decir que prístinos. Tenemos la Reserva del Cielo, Tamaulipas tiene muchas áreas naturales protegidas, la última declarada, lo que es paisaje, la mariposa monarca. Todas esas zonas montañosas están conservadas a pesar de que utilizamos madera, o sea, pero la cuestión en el medio ambiente natural no es no usarlo, todo el recurso es susceptible de ser utilizado. La cuestión es que hay que ordenar cuánto vamos a utilizar de ese recurso para no comprometer o dañar las especies. Tamaulipas sí tiene muchas áreas agropecuarias, pero conservamos mucho de nuestra flora nativa. Más de 500 especies de nectaropoliníferas nada más en de las más recientes investigaciones. Entonces, afortunadamente conservamos una buena parte de nuestra flora nativa y hay que conservarla utilizándola racionalmente. Así de simple. Muy bien. Y antes de irnos a una pausa nuevamente, doctor, una última pregunta. ¿Existen iniciativas locales o programas de conservación enfocados en la flora nativa y su uso en jardines? Programas de conservación siempre los ha habido, y bueno, y México es de los que tienen más legislación ambiental en cuanto a conservación del medio natural, pero actualmente aquí en el Instituto de Ecología Aplicada estamos con un proyecto inicial, ya hemos trabajado en varios talleres. Nuestro compañero, el maestro Eleazar, es quien ha hecho el tener esto, él lucha mucho por los jardines para polinizadores y aves. Entonces hemos dado un taller ya, estamos abiertos
a quienes necesiten esta información para trabajar, obviamente, propagando esta información que es cultura ambiental, de cambiar la mentalidad de jardines convencionales con flora exótica a jardines naturales con flora nativa, que cuesta menos, tiene menos consumo de agua y que al mismo tiempo atrae a los polinizadores y a las aves de esta misma región. Bien, doctor, pues si me permite vamos a hacer nuevamente una breve pausa y enseguida regresamos. Estamos aquí en Punto y Aparte. Continuamos. Bien, pues entramos ya a este tercer bloque de nuestro programa Punto y Aparte y estamos platicando con el doctor Antonio Guerra Pérez. Continuamos con las preguntas, doctor, ya para cerrar. Hay tanto de qué platicar todavía. Sí. Bueno, le pregunto, doctor, ¿qué papel pueden jugar los jardines con flora nativa en la conservación de especies amenazadas o en peligro? Santuarios. Por muy pequeño que sea tu espacio en la casa, una pequeña isla de especies de flor, por ejemplo, de un cenizo con unas lantanas y unas colcha de indio gallardeas, que son unos girasolitos multicolores nativos de Tamaulipas, puede ser un santuario donde se alimente una mariposa, abejas que vienen por el néctar, o colibrís, que pueden inclusive anidar en ese arbolito. Y si es un jardín como las áreas verdes del la UAT, por ejemplo, que nuestra idea es transformarles en este tipo de jardines, pues van a ser santuarios más grandes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que en ese trayecto que muchas especies tienen migratorias o bien locales, es que tengan más espacios donde anidar, donde alimentarse y donde vivir. Y al mismo tiempo coexisten con nosotros. Entonces, por pequeño que sea tu espacio, así sea una maceta, estás poniendo tu granito de arena, por decir ahí, para hacer una gran playa. ¿Para que coexistamos con la biodiversidad. Somos una especie que nos hemos retirado de la coexistencia con la naturaleza, pero el volver a coexistir con esta naturaleza nos da mucha salud física, mental y espiritual. Y podemos entonces ser mejor seres humanos, evitar violencia, evitar conflictos, coexistir mejor. Entonces, sí, el tener un pequeño espacio o un gran espacio de 20 o 30 metros cuadrados o media hectárea de jardín, siempre será un santuario para otras especies que coexisten con nosotros como seres humanos. Bien. Doctor, ¿cuáles son los mayores desafíos al establecer jardines con flora nativa en Tamaulipas? Erradicar pesticidas principalmente, mejorar el suelo con materias orgánicas como la composta, el mismo árbol que tenemos en el jardín, de nuestros desechos de cocina, de cascarones de huevo, de cáscaras de plátano, de frutas, que no lleven proteína porque es lo que podría dar un mal olor y no queremos esto tampoco. Pero un desafío es básicamente eliminar pesticidas y fertilizantes químicos que dañan al subsuelo y básicamente educar a la gente en que la flora nativa es la adaptada, te va a costar menos trabajo y te va a rendir mucho más frutos que la flora exótica. Entonces, básicamente, si eliminamos pesticidas, ¿cómo están dañando a las abejas? Que está bien, es una especie introducida, pero Tamaulipas tiene el cuarto lugar a nivel nacional de producción de mieles, ¿verdad? Y mieles de calidad, porque la mayoría se va a exportación. Entonces, démosle la oportunidad a estos insectos tan benéficos, a las aves, a las mariposas, y démonos la oportunidad nosotros mismos de tener una coexistencia más humana en esta humanidad. Muy bien, doctor. Muy bien. Ahora, doctor, le pregunto, ¿cómo puede la población superar problemas como plagas o enfermedades en sus jardines de plantas nativas? Las plantas nativas de por sí están evolucionadas con sus propios depredadores, por así decir, consumidores. Ahorita vamos al campo y vemos muchas mariposas. Y dices, qué belleza, ¿verdad? Esas mariposas son
no sé, son un deleite a la vista, ¿verdad? Visten la naturaleza. Sí, adornan. ¿Pero de qué se alimentaron? Los gusanitos, que fueron los infantes de esas mariposas, se alimentaron de hojas de plantas, que muchas veces las tenemos en el jardín y nos molestan, y ahí andamos con aquel pesticida, no quiero decir directamente marca, y dañamos, pero no pensamos que ese gusanito, que no nos gusta ni la forma ni la manera en que se desplaza, va a ser una mariposa de una belleza extraordinaria. Entonces, teniendo flora nativa, vamos a tener especies adaptadas a esta coexistencia con los mismos insectos, con las mismas aves, y obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aumentar la biodiversidad en nuestro pequeño espacio, ya sea casa, parque público, jardines universitarios, jardines públicos, y simple y sencillamente no vamos a tener que utilizar pesticidas, ¿verdad? Porque estas plantas están adaptadas al clima extremo, a la falta de agua, a algunas plagas, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una plaga? O sea, se alimenta en cierta proporción, no destruye totalmente la planta, porque no es un monocultivo, va a ser un cultivo en equipo de muchas especies nativas, desde árbol, arbustos y herbáceas. Bien. Básicamente. Doctor, ¿qué recomendaciones daría para promover la adopción de flora nativa en jardines residenciales y comunitarios? Educarnos ambientalmente hablando. Educarnos, porque te voy a dar un ejemplo de hace muchos años. Yo fui director de ecología en mi pueblo natal, Miguel Alemán, Tamaulipas, y se me pedía forestar cada 15 días algún área pública como parte del objetivo de director de ecología. Recuerdo muy bien que en uno de los poblados del medio rural sembré ébanos y la gente me atacó mucho. Me decía, de ese mugrero hay mucho en el monte. Lo que no sabían es que no les iba a costar ni agua, ni clima, ni fertilizantes, ni cubrirlos en invierno, y les iba a dar un perfume muy grato en la floración, maguacata alimenticia y el hábitat para muchas aves como los enzonques, los cadernales, las urracas, los gorriones, para anidar, porque esta especie tiene forraje permanente y muchas espinas que duelen. Entonces los depredadores no le entran a atacar a las aves ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa? La gente ignoraba eso, y no culpo de esa ignorancia. Aquí estamos para borrar esa ignorancia, darle la información y que sepan que las especies nativas nos van a dar mucho mejor ambiente, más oxígeno, porque aún en tiempos de sequía van a aguantar, van a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Educarnos. Es muy importante, nada más. Bien, doctor, pues estamos ya en la recta final del programa, pero hay dos preguntas más. Una de ellas es, ¿qué investigaciones recientes se han realizado sobre la flora nativa de Tamaulipas y su impacto en polinizadores y aves? Bueno, recientemente el Instituto de Ecología es un centro de investigación científicamente. Aquí hay desde botánicos, zoólogos, suelólogos, por decir, edafólogos, no suelólogos, edafólogos, vaya, cada quien con su especialidad. Pero si nos vamos directamente a esto, el sistema producto apícola hace ya 12 años, un poco más, pidió al instituto en el que yo colaboré como responsable de ese proyecto de estudiar la flora nativa que beneficiaba al sistema producto apícola. Y estamos por imprimir ya un libro, electrónicamente está listo, de la flora nectaropolinífera del estado de Tamaulipas. Un servidor con un equipo de gente aquí, como el doctor Héctor Garza, actual director, el doctor Carlos Zamora, el doctor Arturo Mora, hicimos esta obra, que tiene más de 500 especies de flora nectaropolinífera del estado de Tamaulipas, para apoyar el sistema producto apícola. Pero nos estamos dando cuenta que tiene muchos beneficios colaterales. De esta misma obra de investigación estamos sacando las especies para los jardines, porque ya tenemos estudiado su ciclo fenológico, cuándo florece, cuándo fructifica, qué temporadas. Y nos hemos dado cuenta que hay muchas especies adaptadas a que nomás llueve y florecen. No importa si es verano, primavera, otoño o invierno. No importa. Entonces, esta obra está bueno, depende del agua también, no más de uno. Nuestro trabajo es hacer la investigación, colaborando con nuestra casa de trabajo, el UAT. Está por salir este libro, pero aparte hay muchos trabajos forestales de chile picking, y el chile picking, bueno, sí es comestible, ¿verdad? Es otro de los
especies que tienen potencial económico, pero la flora también es nectaropolinífera, la flor que produce la visitan abejas, ¿verdad? O mariposas o pequeños insectos. Y así nos vamos. Esta flora produce néctar y polen, pero el fruto puede ser muy importante. El follaje que producen puede ser importante para forrajeros como estos gusanitos que luego nos dan esos angelitos voladores que le llamamos mariposas, ¿verdad? Y sí, hay mucha investigación aquí, pero lo más reciente es el libro de flora nectaropolinífera, que va a tener un gran beneficio al sistema producto apícola y que obviamente un beneficio colateral es que de ahí vamos a sacar las especies para desarrollar estos jardines de plantas nativas para polinizadores y aves. Bien, doctor. Sí. Pues vamos con la última pregunta y nos vamos. Qué lástima. Dígame, doctor, ¿cómo puede la comunidad científica y educativa apoyar la creación de jardines con flora nativa? Con estas investigaciones que hacemos, ya sabemos qué especies son las más adaptables o que nos producen más flores durante el año. Entonces, ¿cómo podemos? Informando a la gente, dando talleres en los que vamos a dar las técnicas, talleres en los que les damos la información qué flor es la más adaptable, cómo técnicamente vamos a decir, bueno, hay que poner un arbusto si tiene cierto tamaño, entonces a los alrededores van plantas herbáceas más pequeñas o arbustos más pequeños. Todo tiene técnica para crear un paisaje que al mismo tiempo sea funcional en producción de néctar y polen, de aromas, de colores. Entonces, la comunidad científica, la comunidad investigadora, estos que somos maestros y somos al mismo tiempo investigadores, estamos para dar esta información al público en general. No hay élite, o sea, como puede hacer amas de casa de cualquier colonia, puede ser al Club Anacahuita, con la que tenemos una excelente relación, y que ya viene el nuevo jardín etnobotánico de Tamaulipas. El primero va a ser en el jardín Anacahuita, ya está el proyecto aceptado y lo va a dirigir el doctor Arturo Mora, un gran compañero nuestro, el director del instituto. Entonces, ¿cómo podemos, transmitiendo ese conocimiento que nosotros adquirimos al ir al campo y descubrir las cosas que siempre han estado ahí, no es nada nuevo? Hay que transmitir ese conocimiento a todo el público en general. Eso es hacer ecología aplicada, como lo dice el nombre de nuestra institución, el que el conocimiento que adquirimos en el campo se transmita a todo ser, desde preescolar hasta nivel universitario y de posgrado. Exactamente. Transmitir conocimiento, porque es parte de nuestra labor. Eso se llama formación humana y eso nos hace también no quedarte con la información, porque no tiene caso obtener una información, hacer investigación para guardarla. No, eso es para que la gente lo conozca y obtengan el beneficio de esa información, que siempre va a ser, obviamente, el uso adecuado de los recursos naturales, sostenible, razonable, ordenado, para tener siempre una naturaleza con la cual coexistir y ser mejores seres humanos. Pues doctor, sé que tiene mucho más que aportar, pero desgraciadamente el tiempo en televisión y en estos medios es corto. Es costoso. Y tiene que terminar. Okay. Yo le agradezco muchísimo, doctor, el favor de haber estado aquí con nosotros en Punto y Aparte. Un placer. Fue el doctor Antonio Guerra Pérez y no nos queda más que despedirnos, no sin antes comentarle que esto es una producción de la Dirección de Televisión Universitaria de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión de Punto y Aparte. Para servirles.